Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta materia de teoría general del Estado, desarrollando nuestras unidades. El día de hoy empezamos nuestra unidad número 1 correspondiente a la sociedad. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, del cual vamos a hablar, es el tema número 1 correspondiente a la sociedad y sus elementos. Comenzaremos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué se dice que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales? Podemos explicar las razones psicológicas, históricas y biológicas que permiten en un momento dado dar respuesta a esta pregunta. Se dice que somos seres sociales por razones psicológicas, porque necesitamos de los demás para subsistir, crecer, desarrollarnos y compartir con los demás los aspectos de nuestra vida cotidiana. En cuanto a las razones biológicas, podemos referir que al nacer prácticamente nos encontramos indefensos. Necesitamos que otras personas nos cuiden y nos protejan y nos den amor. En cuanto a las razones históricas, pues podemos analizar el contexto de nuestros pasados y observaremos que siempre hemos estado en grupos nómadas, sedentarios. Primeramente, nos organizábamos de esta manera para subsistir, protegernos de los animales, del clima. Y posteriormente, las primeras comunidades fueron indispensables para convivir acompañados hasta formar como al día de hoy lo que son las sociedades complejas, donde existe todo un sistema de instituciones que nos ayudan a dar orden y estructura a nuestro entorno, garantizando o pretendiendo garantizar hasta cierto punto el orden y la paz dentro de una comunidad. Pero, ¿cuál es el origen de la sociedad? Pasaremos ahora a identificar precisamente cuál es el origen, el significado, algunas de las características y valores que rigen a nuestra comunidad. En cuanto a su origen, no podemos establecer exactamente un día y una hora como fecha concreta del origen, del inicio de las sociedades. Sin embargo, sabemos que las sociedades humanas han surgido como una forma de comunidad tribal, donde principalmente compartíamos nuestros recursos y buscábamos protección de los elementos y de posibles depredadores. Los que inicialmente fueron tribus u hordas humanas lograron integrarse y modificar radicalmente sus formas de vida. Los miembros de la sociedad se fueron vinculando poco a poco a través de una cultura en común, basada en relatos de su fundación y, sobre todo, fortaleciendo lo que es el sentido de pertenencia. ¿Y qué significa etimológicamente la palabra sociedad? Pues el término sociedad proviene del latín societa, derivada de vos socius, que se traduce en aliado o compañero. Es decir, que el rasgo central en la idea de una sociedad tiene que ver precisamente con la cooperación. Según el diccionario de la Real Academia Española, la sociedad se refiere a un conjunto de individuos que viven bajo normas comunes. Y algunas de las características que identifican a la sociedad es precisamente que viven en una zona geográfica común y se compone de personas que comparten una cultura en común y sus integrantes se van relacionando entre sí. Son dos valores que podemos identificar como pilares de una sociedad. ¿Cuáles son? La solidaridad y el respeto. La solidaridad es tener precisamente ese sentido de formar parte de la sociedad, con la actitud de participar y apoyar a las demás personas de nuestro entorno. Y el respeto
consiste en tratar con cuidado, con atención, con cortesía a todo ser humano que está con nosotros solamente por el hecho de serlo. Podemos identificar de manera general que una sociedad tiene dos elementos: los elementos materiales, como el territorio y la población, y los espirituales o los formales, que son más internos, como los valores que acabamos de identificar. Un aspecto muy importante en la sociedad es la socialización. La socialización tiene una doble función, un doble aspecto. Por una parte, nos va a proporcionar todos aquellos elementos o herramientas necesarios a nosotros en lo personal, en lo individual, fortaleciendo mis experiencias de vida como persona para poder integrarme en esta sociedad. Y la segunda función es como miembro de una sociedad, porque mi yo individual va sumándose a cada uno de los yo individuales y va formando parte precisamente de una estructura social. En nuestro camino de la socialización nos encontramos con diferentes agentes de socialización. El primero y principal es la familia. Aquí en este mapa mental podemos observar la familia, los amigos, la comunidad, el colegio, la iglesia, el trabajo. Y si hacemos la clasificación de estos agentes de socialización, podemos identificar que existen los agentes primarios y los secundarios. El primario, el primerito donde nosotros vamos a formar parte desde el momento que nacemos, es nuestra familia. La familia nos va a dar todos los valores que nosotros necesitamos para poder convivir dentro de la comunidad. Y dentro de los agentes secundarios tenemos todos aquellos que van surgiendo después, cuando nosotros formamos parte de diversos grupos como las escuelas, las, las todas las actividades creativas, no sé si voy a danza, a música, si voy a o profeso algún tipo de religión, la escuela, inclusive pues posteriormente, conforme vas creciendo, pues, tu trabajo y así sucesivamente. Todos estos medios de socialización o agentes de socialización van fortaleciendo esas herramientas para formar parte de la comunidad. Y dentro de una comunidad vamos a necesitar, para poder comunicarnos, lo que es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Pues es aquel conjunto de signos y sonidos que nosotros como humanos hemos utilizado para poder comunicar hacia los demás individuos de nuestra misma especie lo que sentimos, lo que pensamos. Por lo tanto, el concepto del lenguaje es muy importante para hacer posible la comunicación. Y la comunicación se clasifica en verbal, como en estos momentos. Yo me estoy comunicando con ustedes de manera oral o escrita, cuando ustedes leen la información que se les está proporcionando. Y de la misma manera existe la comunicación no verbal, aquella en la cual utilizamos gestos, imágenes y sonidos para tratar de expresar lo que sentimos en este momento. Una característica básica de la socialización, entonces, ¿qué es? Es el lenguaje, y la forma humana particular de comunicarnos es precisamente el lenguaje. Y nos sirve, es importante, claro que sí, porque nos sirve para poder expresar nuestras emociones, nuestro pensamiento. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. El lenguaje nos permite ser lo que somos e identificarnos, y refleja nuestros valores, nuestra experiencia propia y la de nuestra familia y comunidad a la cual pertenecemos, precisamente por la influencia de estos agentes de socialización que te había comunicado. Las funciones del lenguaje, como podemos observar en pantalla, pueden ser emotiva o expresiva, representativa o referencial, fática o de contacto, fonativa o apelativa, poética o estética. Y cada una de estas funciones tiene su propia intención, y vamos a utilizar diversos recursos para lograr el objetivo de comunicar
lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero enamorar a una chica, un chico, pues ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar un lenguaje tipo poético, tipo estético, tratando de expresar precisamente mis sentimientos. Voy a utilizar una manera de comunicación diferente a que si voy a exponer un tema de la materia de teoría general del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando una persona carece del proceso de socialización? Pues si una persona desde pequeñita es privada de estos agentes de socialización, seguramente no va a tener los elementos necesarios para poder desarrollarse como miembro de una comunidad y pues vamos a vislumbrar lo que es el caso de esta niña, desafortunadamente el caso de Jenny, donde esta niña desde pequeñita estuvo amarrada y estuvo encerrada y obviamente no logró desarrollar todos los elementos necesarios para poder ser parte activa de la comunidad. Agradezco mucho su atención y vamos a repasar lo aprendido en este tema del día de hoy, que fue nuestro tema número 1 de la unidad número 1 con la sociedad y sus elementos. Gracias.